Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje, de la neurociencia del lenguaje. Mi gente educada, hoy día trabajaremos en base al tema de los trastornos del lenguaje en el adulto. Bien, primero quiero que imaginen esto. Una persona se despierta en el hospital después de un accidente cerebrovascular. Abre los ojos, reconoce a su familia e intenta decir tengo sed. Y lo que sale de la boca es realmente incomprensible. O peor, las palabras salen perfectas, pero no tienen ningún sentido. Bien, esa persona no perdió la inteligencia, no perdió la memoria de quién es, perdió algo mucho más específico, perdió el código. Hoy vamos a entender cómo el cerebro construye el lenguaje, qué pasa cuando este sistema falla y por qué ustedes o nosotros como futuros profesionales vamos a ser realmente importantes en la recuperación de estas personas. Bien, vamos a recorrer entonces tres territorios. Primero, la arquitectura de este sistema. Segundo, lo que daña. Y tercero, cómo se manifiesta clínicamente. Vamos a ver ahora, empezando desde el principio, qué es lo que realmente falla o se rompe en estos trastornos. Bien, ahora aquí observamos tres bloques, ¿cierto? Observen estos tres componentes. Esto es lo primero que se va es la primera herramienta diagnóstica que se utiliza en la clínica. Y bueno, aquí está el error más común que se cometen como estudiantes y muchos profesionales. Confundir el lenguaje con el habla. Si hablamos el lenguaje es el código. Es como el software, es decir, la codificación de, de, de lo que es el lenguaje. Por ejemplo, más claramente, es el sistema simbólico que permite pensar en, oh, quiero café, y convertirlo en una secuencia de símbolos que son organizados. Cuando este sistema falla, aparecen las afasias. Bien, el habla entonces es motor, es el motor, es el hardware de salida, es un fallo que está fuera del cómputo cerebral. Por ejemplo, eh, es la ejecución que viene después de una orden neuromuscular que convierte ese sonido en un código y el código en sonido. Cuando esta falla, aparecen enfermedades como la disartría o la apraxia del habla. El paciente en estos casos sabe perfectamente qué quiere decir, el código está intacto, pero no puede ejecutarlo. Ahora, ¿por qué importa hacer esta distinción? Porque el tratamiento es completamente diferente. Un paciente con disartría necesita trabajo motor. Un paciente con afasia necesita un trabajo lingüístico. Confundir estos dos es como, por ejemplo, darle antibióticos a una persona que tuvo una fractura. Eh, o, por ejemplo, antibióticos frente a un resfriado. No tiene mucho sentido. Y ahora, ¿qué es la cognición? La cognición, por ejemplo, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, es la plataforma. Si la plataforma falla, todo lo demás se va a ver afectado, pero de una forma mucho más difusa, no específica. Ahora, respecto a estos cinco componentes, los cinco componentes los hemos visto antes en otros videos, pero nunca está de más repasarlos. Tenemos la fonología, perdón, aquí está, la fonología, la morfología, el léxico, la semántica, la sintaxis y luego la pragmática. Estos son como los niveles del edificio. Cada uno puede dañarse selectivamente y nos da pistas para poder saber alguna herramienta diagnóstica. Ahora que sabemos qué se puede dañar, veamos dónde está ubicado dentro, en el encéfalo, en el cerebro, todo esto, esta organización hemisférica. Muy bien, aquí nosotros observamos los dos hemisferios del cerebro. Son dos hemisferios con funciones que son asimétricas. Como ya había contado en un video anterior, en el año 1861 fue Paul Broca quien encontró al paciente Tan, también llamado Le Borgne. La gente le llama Monsieur Tan, porque era francés. Pero cuando murió, Broca sabemos que examinó su cerebro y encontró una lesión en el hemisferio izquierdo. En ese momento cambia la historia de la neurología más o menos como para siempre. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo
es el dominante para el lenguaje en el 95% de los diestros y alrededor del 70% de los zurdos incluso, según algunos estudios. ¿Esto qué significa? Significa que la mayoría de las fascias que van a venir de lesiones izquierdas. No quiere decir que el derecho no tenga alguna función. Claramente la tiene, como la entonación o prosodia, el ritmo de habla, la pragmática, la ironía. Todo eso también es importante. Pero ojo con el hemisferio derecho. Este no es silencio, no está silente. Porque como decía, procesa la prosodia, la ironía, cuando uno habla en metáforas. Un paciente con lesión derecha podría hablar gramaticalmente perfecto, pero sonar como un robot porque pierde la prosodia. O no entender el sarcasmo. Eso también es un déficit comunicativo. Ahora, veamos el mapa más detallado y para ver qué hace cada lóbulo. Bien, entonces, acá tenemos un mapa cortical de especialización lobular. Como vemos en pantalla, este mapa es lo que vamos a usar para correlacionar la lesión con el síntoma. Bien, en cuanto al lóbulo frontal, aquí se produce la producción, es donde está el área de Broca, pero también la corteza premotora y la corteza prefrontal. No es solo el área del habla, es la de planificación, secuenciación, sintaxis, como aparece acá. Y bueno, ¿qué más? Tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se relaciona con la comprensión. Wernicke está aquí, o Wernicke, como dicen algunos, está aquí y decodifica el sonido accediendo a su significado. Es decir, lo podemos pensar como una especie de diccionario del cerebro en cuanto a esto. ¿Y qué pasa con el parietal? El parietal se encarga de la integración. Acá hay giros como el giro supramarginal y el giro angular, que lo que hacen es como una especie de entrada donde se cruzan las modalidades. Por ejemplo, la lectoescritura es donde se ubica aquí. Una lesión en el giro angular o supramarginal puede causar que alguien no pueda leer, pero sí pueda escribir, y viceversa. Finalmente, el lóbulo occipital. Aquí está, el lóbulo occipital. En el occipital se habla de la entrada visual. Es el área de la forma visual de las palabras. Sin esta, las letras son solo una especie de garabato, como dicen en otros países, o no se entiende, no se da sentido. Es como leer jeroglíficos, por ejemplo, para la persona que tiene un daño acá. No es capaz de decodificar. Ahora, alguien podría pensar, entonces, si daño Broca, pierdo producción. Si daño Wernicke, pierdo comprensión. La verdad es que no es tan simple. El cerebro no funciona como un mapa de metros cuadrados donde cada estación es independiente. De hecho, el lenguaje emerge de la interacción de estas redes. Por eso el modelo clásico de centros, que era el que se defendía anteriormente, está reemplazado por el modelo de redes. Pero para la clínica básica, este mapa sigue siendo bastante útil como punto de partida. Y ahora, estas áreas necesitan comunicarse entre sí. Vamos a ver qué especies de autopistas o redes son las que las conectan. Muy bien. Ahora, vemos en pantalla las diferentes vías que vamos a analizar. Y vemos que prácticamente las áreas corticales son como pequeñas ciudades que podrían ser que están ubicadas, pero se conectan por estas autopistas de sustancia blanca. Bien, aquí hay un concepto que hay que saber mucho y muchos olvidan, perdón. Pueden tener el área de Broca y Wernicke completamente intacta y aún así existir una fascia. La pregunta es ¿cómo? Porque la carretera en ellas también está cortada. Miren, el síndrome de desconexión y la fascia de conducción es un ejemplo clásico de esto. Bien, ahora vamos a ver las diferentes vías. Acá tenemos la vía dorsal en azul, que se llama, que es en realidad el fascículo arqueado, que conecta el sonido con la articulación. Es la vía de la repetición. Si se daña acá, no se puede repetir lo que escuchamos, aunque seamos capaces de entenderlo y podamos hablar espontáneamente. Por otro lado, está la vía ventral, acá en verde, que conecta el sonido con el significado. Es la vía de la comprensión. Si se daña esta vía, entonces se escuchan las palabras, pero no se accede al significado. Y ahora, hay otras figuras acá también. Tenemos el tálamo. Aquí está, el tálamo.
Y también los ganglios de la base, o núcleos de la base, dependiendo de la nomenclatura. Estas no son áreas de lenguaje propiamente tal, pero modulan todo el sistema. Las afasias talámicas existen y son realmente bonitas, porque, o sea, bonitas de estudiar, porque el habla es fluida, pero hipofónica, de bajo volumen. Hay anomia o capacidad prominente donde no se pueden nombrar las cosas y fluctuaciones que son extrañas. Es por eso que es tan interesante estudiar estas cosas. Porque si nosotros viéramos esto como una tractografía de tensor de difusión, o DTI como se llaman, podríamos llegar a ver cuáles son las autopistas que están relacionadas en diferentes áreas del cerebro para diferentes patologías. En realidad esto es como un acto revolucionario de pronóstico, ya que no solamente miramos qué área está dañada, sino qué conexiones son las que están sobreviviendo por el tema de la plasticidad, que lo veremos también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque para que muera o alguna área en específico, es necesario que no le llegue sangre o que no le llegue oxígeno. Acá tenemos una arteria que es clave para todo, que es la arteria... dice, la arteria cerebral media izquierda. Esto es importantísimo de saber, porque la arteria cerebral media izquierda apuesta a muchas afasias. Por ejemplo, si yo tuviese que apostar dónde va a estar la lesión de un paciente con afasia, yo apostaría que el 80% de las veces la arteria cerebral media izquierda estará afectada, ya que la arteria cerebral media irriga casi todo el territorio del lenguaje, ya sea Broca, Wernicke, perdón, ese Wernicke, aquí está acá abajo, Wernicke. Entonces, incluso el fascículo arqueado, los giros parietales. Y bueno, acá hay una correlación que es bastante predecible. La rama superior, o cuando se ocluye, se da una afasia de Broca. Veamos que en esta área está el área de Broca. La rama inferior, cuando se ocluye, provoca una afasia de Wernicke. Y por otro lado, hay un tronco principal, cuando se ocluye este tronco principal, que viene directamente a irrigar toda esta zona, ahí se produce la afasia más severa y bastante devastadora, que es la afasia global. Ahora, hay zonas fronteras, o watershed, como se dice. Las zonas fronteras son vulnerables a una hipoperfusión, a baja perfusión sanguínea. Por ejemplo, a paro cardíaco, hipotensión severa, y hay afasias que son transcorticales. Pero vamos a ver este mecanismo ahora en detalle. Vamos pues. Miren, aquí en esta diapositiva, ahí sí, todo bien, no se nos corrió, bien. Tenemos dos mecanismos con pronósticos diferentes. Ahora, en el área de ACV isquémico, el ACV isquémico es la causa número 1 de afasias. Aquí hay un concepto que puede cambiar la vida, lo que se llama penumbra isquémica. ¿Qué pasa? Que en el núcleo del infarto, cuando hay un infarto, hay zonas que mueren en minutos, pero hay un área alrededor, la que se llama penumbra isquémica, que está sufriendo aún, pero sigue viva. Y esa área es rescatable. Por eso el tiempo cerebro es muy importante, porque si se hace una trombolisis o se rompe este coágulo en las primeras 4 horas y medias, puede ser la diferencia entre una afasia severa permanente y una recuperación brutal, funcional. Ahora, ¿qué pasa con el ACV hemorrágico? Ya este puede ser un poquito más dramático en su inicio, porque produce lo que se llama efecto masa. Hay edema, inflamación, hipertensión intracraneal, pero paradójicamente puede tener una mejor recuperación si se controla el sangrado, porque el tejido comprimido no necesariamente está muerto, a diferencia del ACV isquémico. Bien, espero que se haya entendido eso. Ahora continuaremos con otras etiologías. Hay otras etiologías de disrupción del lenguaje. Por ejemplo, está la de tipo estructural, la de ancla de memoria o diferencial. Por ejemplo, en el caso del TCE o los tumores, infecciones, son perfiles bastante diferentes. El TCE, el traumatismo encefalocraniano, por si acaso. En caso de traumatismo encefalocraniano, aquí se dice que el traumatismo encefalocraniano produce más trastorno cognitivo comunicativo que la afasia pura, ya que el daño axonal es difuso
y significa que hay una desorganización global. Hay problemas en la pragmática, es decir, la capacidad de, bueno, entender la entonación o los contextos, dificultad para seguir el hilo de las conversaciones. Pero es más sutil, pero también es incapacitante socialmente, que son algunas etiologías de disrupción. Estamos hablando de orígenes de disrupción. ¿Qué pasa ahora? Con el territorio y ya los atacantes claros más o menos, ya sabemos de qué estamos hablando. Vamos al diagnóstico con un poco de clínica. Muy bien. En este caso, ya una vez hablando de las infecciones o tumores, que también son factores etiológicos, el efecto masa y edema, lo que hemos conversado, ahora tenemos que ir al diagnóstico de la afasia, lo cual es complejo y yo estoy exponiendo. Muy bien. En estos casos hay 4 parámetros que son como la especie de escritorio que tenemos para iniciar. Con ellos se puede clasificar las afasias. Bien, partamos. Primero tenemos esto. Afasia. ¿Qué es lo que se afecta? Es un trastorno adquirido que, como vimos, que es multimodal, que se da por daño cerebral focal. Si no se cumplen los criterios, no es afasia. Por ejemplo, criterio 1, fluidez. Y tienen que ser 3 de estos criterios. Perdón, me había equivocado. No lo había entendido bien. Perdón, se me había olvidado. Ahora, criterio 1, fluidez. ¿Cómo habla el paciente? ¿Es fluido, con buena prosodia? ¿O es esforzado, con frases cortas? Este parámetro dice que si el problema está más en la parte anterior o en la posterior, que hemos visto en la Wernicke-Broca. Pero también hay otra parte, que es la comprensión auditiva. El paciente es capaz de seguir instrucciones, entiende las preguntas, es simple, empiecen con cerrar los ojos y luego, no sé, toque la mesa, señale la ventana. Esa es comprensión auditiva. Y la tercera, la repetición. Ya esta es la joya diagnóstica. Si se le pide a un paciente que repita el hipopótamo caminaba bajo el sol, si la comprensión está bien, la repetición está conservada y el habla es espontánea, pero no puede repetir, es muy probable que tenga una fase de conducción. Si todo está mal, pero repite perfectamente, ya es una fase transcortical. Miren, el número 4, que también es importante, que es la nominación, la capacidad de nombrar cosas. Y se dice que la afasia está siempre alterada, en todas las afasias, pero no sirve para diferenciar tipos, pero sí para medir la severidad y la evolución. Ahora, con estos 4 parámetros que ya hemos puesto como guía para ubicar al paciente en el mapa de los síndromes, no se necesita, por ejemplo, no es como que sea completamente necesario un test formal de 2 horas para llegar a una hipótesis diagnóstica inicial. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto? Veamos que los síndromes clásicos que emergen de estas combinaciones se pueden estudiar en base a las comparaciones. Sigamos. Ahora vamos a hablar de los síndromes perisilvianos, como Broca, Wernicke y la afasia global. Bien, aquí en la pantalla tenemos 3 columnas, ¿cierto? Broca, Wernicke y afasia. En el primer caso, para Broca, la afasia de Broca, el paciente que sabe lo que quiere decir, pero no puede sacarlo, no puede decirlo, que presenta habla telegráfica que es como, por ejemplo, manzana, yo, quiero, o yo, hospital, ayer, y omite los conectores, los artículos o las conjugaciones, pero entiende, eso es muy frustrante para el paciente, porque es consciente de cada error que comete. Por otro lado, contrastando, en la fase de Wernicke es lo opuesto. Acá el habla es fluida, incluso excesiva, una especie de, se llama logorrea, que hablan muchísimo, taquilalia, hablan súper rápido, pero es facial en el sentido, porque hay parafrasia, neologismos que son palabras nuevas. Dice, por ejemplo, el cosito ese que frampaba en la cosición, no sé, algo así relacionado. Y viene aquí lo importante, porque frecuentemente hay un signo que se llama anosognosia, que es que el paciente no se da cuenta que tiene un problema. Según él, todos tienen el problema alrededor, pero se frustra porque los demás no entienden, pero no es capaz de darse cuenta que tienen un problema ellos mismos. Ahora, esta diferencia en la conciencia de déficit que estoy indicando cambia completamente el abordaje terapéutico, porque el paciente con afasia de Broca no necesita que le bajen la frustración. Ahora,
O sea, necesita que le bajen la frustración, perdón, claramente, porque se está dando cuenta, lo dije al revés. Mientras que el paciente con Wernicke, primero, es necesario que entienda que tiene un problema y que deje de culpar a los demás que no lo entienden porque ellos no son conscientes de esto. Ahora, ya acá nos vamos a algo mucho más terrible, que es la fascia global. Cuando el tronco de la arteria cerebral media se ocluye por completo, hay una devastación en casi todas las modalidades. Puede quedar con estereotipas verbales que repita solamente una sílaba, yo, por ejemplo, o mutismo que abiertamente el paciente no vuelve a hablar. Es complejo porque el pronóstico para la recuperación del lenguaje funcional es pobre, pero no para perdón, pero no para comunicación. O sea, aquí donde donde la comunicación aumentativa y alternativa se vuelve esencial. O sea, la terapia para formar esta plasticidad neuronal para que otras áreas ataquen a la fase global o puedan irrumpir ahí y crear nuevas habilidades es más complejo. Porque también, si lo aterrizamos ahora, vemos que hay síndromes donde la repetición da la clave diagnóstica. Miren, continuamos. Perdón, ahí está. Ya. Tenemos ahora dos diagramas, ¿cierto? La repetición es el test clave en realidad. Porque, por ejemplo, en la fase de conducción el paciente va a entender, va a hablar relativamente bien, espontáneamente, pero pídanle que repita y va a colapsar. Hace múltiples intentos de autocorrección. Por ejemplo, lápiz, lápiz, es no lápiz. Al final es como que el paciente se da cuenta conscientemente de que de todos los errores que produce. Acá, cuando hay un fallo cuando hay un fallo en esta porción nerviosa, que es el fascículo arqueado, es de inmediato, es fácil de saber porque el paciente no va a poder repetir. O sea, que me explico, que la información auditiva no puede llegar a los sistemas de producción para ser copiada. Eso es lo que sucede. Ahora, en caso de las transcorticales son el espejo, porque las afasias transcorticales tienen repetición preservada y a veces hasta lo que se llama ecolalia, es decir, repetición de la palabra que le dicen. Pero aquí está afectado todo el resto. Y ahora, ¿por qué es así? Porque en el caso de las afasias transcorticales, el circuito que se llama perisilviano, que rodea el acueducto de Silvio, por eso se llama perisilviano, está intacto, pero está desconectado de todo el resto del cerebro. Estas son unas afasias raras, pero bastante interesantes de estudiar. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver la afasia más común en toda la práctica y la crónica, que es la siguiente, que se llama afasia anómica, que, como acá dice, es la dificultad para nombrar. Se dice que es la afasia más leve o el estadio final de la recuperación después del tratamiento del resto de las afasias. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido alguna vez esa sensación de tener una palabra en la punta de la lengua? Saben lo que quieren decir, lo conocen, pueden describirlo, pero no recuerdan la palabra. Ahora, imaginen esto constantemente con palabras cotidianas. Eso es lo que se llama circunloquio, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Digo yo, un ejemplo, es eso que usas para escribir, eso que tiene punta, y digo eso en vez de lápiz. Y son con latencias largas, no pueden encontrar la palabra. Y eso es el uso por eso es que los pacientes que presentan esto tienen uso excesivo de las palabras como cosa, eso, el aparato, y en Chile otras palabras también, porque no sé si algunos saben cómo hablan los chilenos. Muy bien. Ahora, la localización se puede decir que es difusa. Puede ser temporal, parietal y frecuentemente es el residuo de afasias que son más severas y que mejoraron. Esta es la afasia que más se puede ver en la consulta crónica. ¿Y cómo lo aterrizamos? Nuevamente, hay un tipo de afasia que no viene de un accidente cerebrovascular, sino que proviene de una neurodegeneración. Y esa es la que vamos a estudiar ahora, que se llama afasia progresiva primaria. Muy bien, aquí tenemos las tres variantes de la afasia progresiva primaria. Primero, la variante, por ejemplo, para diferenciar, en primer lugar hay que saber que esto se produce cuando el lenguaje se deteriora
gradualmente. Por ejemplo, la afasia progresiva primaria es diferente. En cuanto a... Aquí no es que haya una ACV, no hay trauma. El lenguaje se va a ir deteriorando progresivamente como síntoma principal. La diferencia entre este tipo de afasia y el Alzheimer típico es que aquí la memoria episódica, es decir, la memoria reciente, está relativamente preservada al inicio. Ahora, en cuanto a las variantes, que es la variante no fluente, la variante no fluente se parece a un Broca pero progresivo. Semánticamente pierde el significado de las palabras. Perdón, la variante semántica es la que pierde el significado de las palabras y no se reconocen los objetos. Y la otra es la variante logopénica, que es la que presenta pausas para buscar palabras, falla en la repetición y de frases largas. Y esta última, ojo que se da en el 80 a 90% de casos que tienen la patología de Alzheimer al subyacente o también diagnosticada. Muy bien, aquí el pronóstico es diferente. Aquí rara vez hay recuperación, no hay recuperación, pero sí un manejo de la progresión. Por eso es que es importante el diagnóstico preciso para ver cómo se utiliza el tema, un consejo que podría ser genético, planificación, porque todas estas enfermedades son genéticas, pero también cómo abordar la enfermedad. Ahora, ya para finalmente vamos a llegar al tema del lenguaje oral, la lectoescritura. Bien, ya nos hemos hablado acerca del lenguaje oral. Ahora tenemos que saber que el lenguaje escrito tiene sus propias rutas. Por ejemplo, existe lo que se llama alexia pura. La alexia pura o sin agrafía es uno de los síndromes más extraños. Aquí el paciente puede escribir una oración, pero luego no puede leer lo que acaba de escribir. Es una desconexión visual lingüística completa. En este caso de la agrafía, el caso de la agrafía, generalmente refleja el tipo de afasia oral. Por ejemplo, puede ser agramática en el caso de Broca, paragráfica en el caso de Wernicke, pero puede haber agrafías puras por lesión en el parietal, por ejemplo. Muy bien. Entonces, la agrafía o agrafia, como lo noten ustedes, generalmente refleja el tipo de afasia oral. Es agramática en Broca, paragráfica en Wernicke, pero puede haber agrafías puras por simple lesión parietal, como les había dicho. Bien, para la evaluación completa del lenguaje siempre hay que incluir la lectura y la escritura. No hay que asumir que si el lenguaje oral está bien, el escrito también lo está. Ya ahora terminamos con todo lo que hace, con toda la descripción de las principales afasias. Pero vamos ahora a lo más interesante de este estudio, que es la neuroplasticidad y la recuperación. Muy bien. Toda la neurología de la afasia que vimos tendría poco sentido clínico si el cerebro no pudiese cambiar. Pero puede, y eso es la neuroplasticidad. Fase aguda. ¿Qué es la fase aguda? La mejoría que se ve en estos casos es en las primeras semanas, es principalmente la resolución del edema que afectaba o que molestaba a la lesión y la reperfusión o vuelta de la vascularización en la penumbra, como que nombrábamos también. En este caso se habla de recuperación espontánea. Pero ¿qué pasa cuando hay fase crónica? Aquí es cuando ya se marca la diferencia. Aquí hay reorganización cortical. Se empiezan a reclutar áreas que se dice perilesionales, alrededor de la lesión. Y hay mucha participación del hemisferio derecho. Ahora, ¿qué sucede? Que esto no pasa solo, requiere estimulación y requiere terapia. Por eso es que la plasticidad neuronal es la base de muchos tratamientos en neurología. Bien, ahora quiero que se lleven esta frase para la casa. ¿Qué quiere decir? Comprender para intervenir. Las intervenciones terapéuticas más efectivas son aquellas con un sólido conocimiento de los mecanismos neurobiológicos. No se está aprendiendo neuroanatomía por el gusto de memorizar las partes del cuerpo humano. Se está aprendiendo el mapa del territorio donde, en el caso de nosotros, los de Torrino, que somos de tecnología médica, vamos a trabajar. Cada área que se ubicaron hoy, cada vía, cada síndrome es una herramienta que en algún momento nos va a servir para que una persona pueda recuperar su recuperación. O sea, recuperar su lenguaje hablado, escrito, como lo hemos visto. Aquí la edad importa el tamaño de la lesión,
pero también importa mucho el acceso temprano a la rehabilitación de calidad, y eso depende de toda la sociedad, la verdad. Ahora, finalmente hay 3 puntos para cerrar. Uno, diferenciar siempre el lenguaje del habla y la cognición. Del lenguaje del habla, el habla y la cognición, perdón. Dos, los 4 parámetros: fluidez, comprensión, repetición y nominación. Estos son como la especie de brújula clínica. Y bueno, también en tercer lugar, el cerebro puede reorganizarse, pero necesita una guía y una buena terapia. Esperando que estén muy bien, les envío un abrazo cariñoso y hasta pronto.